Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otro debate de Así son las cosas, dándole continuidad a esta transición que se está viviendo a nivel nacional entre un gobierno que está yéndose y el gobierno que llega con Javier Milei como presidente, que hoy recibió la designación oficial como titular del Ejecutivo de la República Argentina para los próximos 4 años. Cuando asuma el 10 de diciembre, empezará a despejarse la incertidumbre que hay en distintos sectores. Hoy Milei habló que va a haber 1 año y medio, por lo menos, a 2 años de estanflación, que es la combinación de inflación con estancamiento o parálisis de la economía. Tal vez lo hizo como un comentario que muchos lo están valorando hoy desde el lugar, bueno, está planteando un escenario realista, ¿no?, de lo que nos va a suceder. El problema es que dejó de ser un panelista de televisión o un diputado de la oposición y ahora es el que tiene que resolver cómo eso se evita, ¿no? Cómo evitamos entrar primero en una escalada de la inflación, que eso es parte de las razones por las cuales el gobierno que está no fue votado, porque no pudo controlar, no supo o no quiso controlar la inflación. Y además, porque una recesión en un país implica un impacto muy duro en sectores que menos tienen, porque se va a traducir en desempleo, en pobreza y en necesidad social. De hecho, hoy se conocieron algunas medidas que empiezan a sorprender en este escenario. Algunas tomadas de manera preventiva. Por ejemplo, la industria automotriz de la República Argentina en general y la industria automotriz de Córdoba en particular han comenzado a hacer 2 cosas: adelantar vacaciones y abrir un registro de posibilidades de retiro voluntarios. Esto está ocurriendo en la provincia de Córdoba, en esa industria potente que tiene la provincia de Córdoba. Se están curando en salud los empresarios del sector, pero una industria que es pujante y que industrialmente implica buena parte de las señales positivas cuando se dinamiza la venta de automóviles 0 kilómetros, están dando señales que preocupan. La otra señal está relacionada con el cese de los contratos de la ensambladora que arma los teléfonos, bueno, me lo dejé en la oficina, los teléfonos celulares en Tierra del Fuego, que es propiedad de la familia Caputo, que va a tener a Luis Toto Caputo como ministro de Economía. Esa ensambladora hoy decidió suspender a todos sus trabajadores en Tierra del Fuego y no renovar los contratos temporarios, en lo que no es una buena señal tampoco. Bueno, en este contexto lo hemos analizado desde la perspectiva de los intendentes de la región, que están diciendo, bueno, para nosotros es determinante que nos ayuden con la obra pública, la infraestructura, que está ligada con la calidad de vida de los vecinos. Y hoy nosotros tenemos al campo como gran dinamizador de nuestra economía. Se presume que con las lluvias o con el escenario desastroso que tuvimos en la campaña anterior, esta campaña va a ser mejor, no puede ser tan mala como la anterior. Ahí hay una luz de expectativas de lo que puede ocurrir. Y la otra actividad determinante es la industria de la construcción, que están eslabonadas. Si funciona el campo, funciona la industria de la construcción. Vamos a analizar cuál es la realidad de la industria de la construcción. Ya vimos la mirada de los intendentes, que los intendentes han dicho, nosotros necesitamos que siga la obra pública. Para la industria de la construcción, ¿es necesaria la obra pública o la puede compensar la obra privada? ¿Cómo ven este escenario? Bueno, vamos a saludar a 3 empresarios de la construcción de la ciudad de Río Cuarto. Está el contador Pedro Marineri, que hacía mucho que no lo entrevistaba, que no lo veía. Un gusto, contador. ¿Cómo le va? Igualmente. ¿Todo bien? Placer de que nos visite. Muchas gracias. Igual. Bueno, gracias por estar aquí. Conocido constructor de la ciudad de Río Cuarto. También está
Adrián Capello, que es el secretario de la Cámara de la Construcción. Antes lo entrevistaba como especialista en temas internacionales, ahora se dedicó, la familia tiró. La familia tiró. Nos dedicamos a los desarrollos inmobiliarios. Se dedica a desarrollo. Cambiamos de rubro. Inmobiliario. Y ya ha estado con nosotros en otra oportunidad el ingeniero Lino Pedrosa. ¿Cómo estás, Lino? Buenas tardes. Gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias. En minutos vamos a tener conectado al presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia de Córdoba. En minutos nada más estaremos también pidiéndole un balance o una evaluación de la industria cordobesa. Pero quiero empezar con Pedro. Bueno, ¿cómo ve este escenario, Pedro? Usted ha atravesado todas las tempestades, los vientos habidos y por haber. Inicialmente están preocupados por una obra que tiene su empresa adjudicada en la propia universidad, ¿no? El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Hay novedades a eso? ¿Está parado? No. Entiendo que comenzaron los movimientos de suelo, por lo que sabemos. No está parado. El inicio de obra, recién hemos dado el acta de inicio y hemos hecho los primeros movimientos. Y esta diferencia de otras obras tiene financiamiento, no del Estado Nacional, sino de la CAF. Y en definitiva... ¿Qué es la CAF? Una corporación andina de fomento. Ajá. Es un organismo regional crediticio y en definitiva estarían garantizados los fondos porque... Ya está firmado el acuerdo, está firmado el contrato está firmado de obra, el contrato, están los fondos, con lo y cual... están los fondos garantizados por un crédito. ¿Puede demorarse por alguna razón? No está demorada, no tenemos ningún indicio de demora en esta obra, pero bueno, el problema excede puntualmente el desarrollo de una obra particular con una empresa, digamos. Es un problema general y de larga data en el país, donde en definitiva me parece que en este contexto, como planteabas vos, obra pública y obra privada, siempre el desarrollo de la obra en general tiene una alta incidencia en la obra pública. No hay desarrollo del país que suplante o iguale el desarrollo de la obra privada a la obra pública. O sea, no se puede compensar con obra privada la obra pública, digamos. No, por magnitud inclusive. En un país que le falta un desarrollo de dimensiones importantes, la obra pública tiene su importancia superlativa. Pero en ese contexto, el problema de la obra pública es la falta de criterio en la asignación de recursos del Estado. Porque el Estado tiene recursos para gestión y recursos para inversión. Y el problema que deriva sustancialmente más recursos para una gestión, donde genera superpoblación de personal con ineficiencia. Y en definitiva, no destina lo que sería el desarrollo vinculado a la obra pública. O sea que hay menos plata para obra pública porque es muy elefantiásico el Estado, tiene demasiados empleados, por eso. Empleados, ineficiencia y por deficiencia de gestión, una alta dependencia del sistema de asistencia social que ingiere o requiere de recursos excesivos. Ajá. Entonces, cuando esa asignación de recursos que son elevados porque la carga impositiva es sustancial y elevada comparativamente con otros países, claramente hay una acumulación de errores en la asignación de recursos que deriva en esta situación, ¿no? ¿No habría que mejorar la asignación de esos recursos antes que achicar la actividad económica toda? Suspender la obra pública, a eso me refiero. No, es que... Las dos cosas se pueden hacer de manera simultánea, digo, seguir con la obra pública y achicar donde se está gastando mal. ¿Por qué suspender la obra pública si se está gastando mal a la vez? Ojalá se pudiera, lo que pasa es que se ha llegado a una situación tan extrema, tan límite, donde hay que achicar por todos lados, es decir, y aparentemente por lo que se plantea en esta nueva gestión, el enfoque está dado en que el Estado es el que tiene que hacer el esfuerzo y fundamentalmente achicará en los lugares donde puede, porque en definitiva no va a poder dejar de asistir a los sectores vulnerables
y tiene para achicar algunos recursos que no sé si son suficientes como para no tocar en parte la obra pública. Lo que no sabemos a ciencia cierta qué va a tocar de la obra pública, porque es un anuncio muy general, ni si va a llegar a anular los contratos vigentes. Claro, eso es una cuestión. Cuesta más caro anular contratos vigentes que... Claro, o simplemente se trata de un no llamado a licitaciones nuevas hasta tanto reordene el Estado, ¿no? Y tenga los recursos suficientes para que pueda desarrollarse como corresponde la obra, porque, a ser sinceros, también cuando hay desarrollo de obra pública con emisión monetaria, también genera problemas, porque genera una alta inflación que en definitiva a los empresarios llega el momento en que nos ponemos a analizar si nos conviene seguir trabajando a pérdida por el sistema de trabajo y recursos financieros de la obra, que certificamos de cada 30 días, cobramos en el mejor de los casos a los 30, 40 o 60 días. Eso siempre ha sido histórico, ¿no?, en la obra pública. Sí, pero con alta inflación, no hay forma de recuperar la pérdida que ni con los sobreprecios, ni con la redeterminación. Redeterminación, me salía la palabra. No, porque las redeterminaciones vienen con 30 días de atraso, con algunas demoras en la canalización de las certificaciones y pago, y tampoco llegan a tiempo como para cubrir la inflación. Y hay que vos tangencialmente nombraste los sobreprecios. En la obra pública no hay sobreprecios, no hay empresa que pueda ganar, salvo que esté digitada una licitación, con sobreprecio una licitación, porque si no, no obtiene la obra. Los márgenes son escasos y no alcanzan a cubrir un margen si es que uno lo tiene. Eso lo vamos a hablar también, porque también parte del sistema de la obra pública está cuestionado por cómo lo ha gestionado la política, pero también lo gestionó como lo gestionó porque del otro lado del mostrador había empresarios que aceptaban algunas reglas impuestas y esto ha sido históricamente así. Sí, pero hay que hacer un análisis del mapa global de la República Argentina, donde está compuesto por distintos estamentos y niveles de empresas constructoras. Sí. En el mapa global de la República Argentina, lo que vos acabas de decir es muy puntual y minoritario. La mayoría la formamos el resto de las empresas, sí. donde tenemos que ir a luchar por una licitación y por un margen escaso, y no tenemos otra alternativa que pelearla día a día. No entramos en ese sistema nosotros. Bueno, voy a, si me permite, saludar al presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, Horacio Guerra. Horacio, buenas tardes, un gusto. Guillermo lo vuelve a saludar. ¿Cómo anda usted? Hola Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Le voy a pedir saludos a la gente que está ahí en la mesa. Estoy conociendo ahora a un adversario de muchas batallas, el contador Marinelli. Hemos competido, recién los escuchaba el tema tan difícil que están hablando. Déjame que voy a hacer una observación. Sí, claro. Para complementar una cosa que tan sencillamente describía Pedro. Yo también vengo de una pyme, déjame que te diga, y la Cámara Argentina de la Construcción está en 24 provincias. Y la componen 1.500 empresas. Entonces, me parece que juzgar una institución o hablar de este tipo de cosas, porque hay algo que se está juzgando que ni siquiera hoy tiene una resolución contundente, me parece que es un poco complejo, ¿no? Pero vincular una institución que tiene tantos años y que tiene tantas empresas, Marinelli es una empresa en Río Cuarto probablemente, seguramente más antigua que la nuestra, y hay muchas empresas que se sienten tocadas después de tantos años, tanto tiempo de una historia de hacer cosas y de tratar de tener continuidad. Entonces, me quedo con lo que dijo recién el contador Marinelli. Realmente somos muchas las empresas. Dentro de la Cámara, 1.500. Entonces, por ahí
puede haber errores, alguien se puede haber equivocado, pero que estemos hablando de esto en un grupo tan grande, de tanta gente que trabaja tanto y mira, vuelvo a decirte, no lo conocía, hemos competido con Marinelli en un sinnúmero de obras y no lo conocía personalmente. Eso te da la pauta de lo difícil que es que no, y la preocupación que nos dejan estas cosas que se dicen. Bueno. Déjame, quería decir eso nomás. Escuché la última parte de la conversación y bueno, me quedé pegado. No podía dejarlo pasar. Discúlpame, Guillermo. Gracias, contador. Lo voy a redefinir en términos conceptuales, porque no quiso entrarle a la palabra, le voy a entrar yo, que soy el que está para eso. Usted quiere decir que no son corruptas todas las empresas de construcción, pero algunas han sido corruptas con políticos corruptos. Yo lo que digo es que eso se está juzgando. Casi que no me animo, no sé cómo son las empresas. Las empresas las dirigen personas, gerentes, dueños, y la verdad que yo esperaría que se resuelva para entender qué es lo que pasa y a partir de ahí con una gestión de este tipo entender verdaderamente. Sí. Usted habla de la causa de los cuadernos, Horacio. Exactamente. Sí, sí. Hoy lo que ha trascendido y lo que se está haciendo hincapié en eso, y por eso quienes tenemos pyme y quienes tenemos 25, 30, no sé, años de trayectoria, la verdad que es un poco hasta me incomoda y molesta, ¿no? Pero bueno, no puedo dejarla pasar. Yo no quisiera hablar. A veces las empresas son dirigidas y a lo mejor puede haber personas que se hayan equivocado, pero hoy la forma en que se está usando, yo como dirigente que hace muchísimo tiempo que estoy, y además soy dueño de una pyme, la verdad que trataría de meter esto en un compás de espera, esperar que la justicia falle y ver verdaderamente de las 1.500 empresas de la Cámara, en caso que haya habido, cuántas son, para ver si eso es verdaderamente una cuestión institucional o una cuestión particular de un pequeñísimo número de empresas. ¿Se entiende el concepto de lo que quiero decir? Sí, claramente. Horacio, le quiero preguntar, desde más allá de su responsabilidad como propietario de una empresa constructora, desde la Cámara que usted representa, ¿cuál es la postura frente a este escenario que hoy tenemos? ¿Es una transición, un compás de espera? ¿Hay una señal que les preocupa? El propio presidente electo ha hablado de la estanflación. ¿Esto qué implica para la industria de la construcción? Me gustaría escuchar su análisis del escenario. Bueno, primero, digamos, no nos sorprendió, ¿no es cierto? O sea, esto que está diciendo ahora el presidente lo dijo en forma previa y hasta lo escribió en un papelito, que la ejecución de obra pública iba a hacerse con financiamiento y participación privada. Ahora, sí nos preocupa y sí nos genera incertidumbre porque no hemos tenido acceso a un interlocutor que verdaderamente manifieste de qué se trata lo que dice. Porque por otra parte, yo creo que vienen momentos duros, sin lugar a dudas, porque ya veníamos en un proceso extremadamente complicado, un momento muy difícil. Córdoba ha tenido una conducta muy fuerte de control del gasto corriente y con esa diferencia y asumiendo créditos internacionales, consiguió hacer fuertes inversiones en infraestructura, asumiendo incluso como propia deuda del Estado Nacional. Ahora, las empresas que han trabajado para el Estado Nacional ya venían con problemas, con redeterminaciones que les salían a los 4 o 5 meses, en un contexto inflacionario, es una cuestión muy complicada. Hay pequeños municipios que les bajó directamente desde el gobierno, desde la nación, créditos a través de un programa,
y han ejecutado a lo mejor el 50% de la obra, les ha llegado el 15% de los fondos, y ahora le están diciendo que probablemente no haya más fondos para ejecutar esas pequeñas obritas que tenían en marcha. O sea, es un tema complicado. Lo otro que no, la verdad que no terminamos de entender es cuando se habla de los modelos que se van a aplicar. Por eso yo creo que hay que tener un poquito de paciencia e intentar reunirnos, intentar saber verdaderamente a qué se refieren cuando dicen lo que dicen. Quiero decir, el modelo chileno, la participación privada, después podemos entrar a analizar cada uno de los casos, porque desde nuestra delegación en Córdoba hemos viajado 4 o 5 veces a Chile. La última vez hará 3 semanas. Porque nosotros queremos proponer modelos de financiamiento, para decirlo claramente, de financiamiento privado. En Chile, ese financiamiento privado, que es virtuoso, no llega al 10%, y en el mundo al 20%. Entonces, cuando hablan de la participación privada para la ejecución de inversiones de obra pública, cuesta entender qué va a pasar con el 90% restante. El 90% restante de la obra pública que no encuentre financiamiento privado, ¿a eso se refiere? Obra pública, en la mayoría de los casos, son inversiones, primero, que tienen un periodo muy largo de amortización. Es decir, este tipo de inversiones, cuando tienen cierta rentabilidad para los privados, tienen un periodo de retorno no menor a 30 años. Para decirlo de otra manera, en Chile se están renovando los primeros contratos que ya pasaron los 30 años, es decir, que tienen más o menos 40 años de una línea, de una política de obra pública, de inversión en infraestructura, una política de fondo, que no cambió cuando cambiaron los signos políticos. Chile estuvo, lo voy a decir en forma desordenada porque mi memoria no es buena, ¿no es cierto? Pero tuvo la izquierda, el centro, la derecha, ahora de nuevo la izquierda. Y esas políticas de fondo no se tocaron, y esa continuidad permitió que los inversores, el dinero, participen en este tipo de proyectos. Permítame hacer un punto, Horacio, porque voy a sumar otras voces de gente que está en el sector. Lino, bueno, el escenario genera expectativas, las reglas de juego para los empresarios de la construcción son las que imponen y hay que adaptarse a las reglas del juego. ¿Qué ven hacia adelante? Sí, nosotros estamos más desarrollados en el área privada, ¿no? Todo cambio de gobierno nos genera una expectativa muy grande. Particularmente nosotros estamos esperanzados de que esto cambie, porque las reglas de juego que estaban establecidas, totalmente destructivas para la parte privada y para el apalancamiento privado que nosotros tenemos, con una inflación del 150%, con dólar 30 y pico tipo de cambio de dólar, ¿no? El sector agroproductivo, que es el que genera divisas en el sur de Córdoba y que nosotros vivimos de ellos, están totalmente pisoteados por políticas de Estado. Bueno, todo eso hacía de que un cambio de gobierno para nosotros es esperanzador, ¿no? Lo vemos como algo positivo, que hay que ordenar al Estado urgente, ¿no? Y bueno, y dentro de ese desorden que traía el Estado de gastar y gastar y gastar, yo creo que la obra pública, como bien dijo Pedro, bueno, es algo que va a poder tocar el Estado, la obra pública, como hay otras cosas que no puede tocar, y es la asistencia. Pero gastar en obra pública, ¿no es invertir? Sí, pero bueno, pero tenés que tener excedente o financiamiento, como dice Pedro, y no emitir para la obra pública, porque eso es desordenado. Pues financiabas una obra pública, grandes infraestructuras, con líneas de crédito, el Banco Mundial, bueno, ahora las entidades intermedias que pueda haber, financiamiento, pero emitiendo es muy complicado, ¿no? Es un desorden. Esto no se
contrapone con lo que ocurrió en la historia del mundo, cuando los países están en crisis, no apelan a dinamizar la obra pública para ponerlos en marcha. ¿No hay que hacer exactamente al revés? ¿Tenemos problemas? Hagamos más obra pública, ordenada, como corresponde, transparente, como sea, como tiene que ser, pero ¿no es eso no sirve para eso la obra pública? Sí, has planteado algo muy, muy profundo, ¿no? Que viene de keynesiano, ¿no? De las políticas keynesianas. Sí, Estados Unidos salió de la Gran Depresión con obra pública. Pero acá yo creo que debe haber cientos de miles de componentes, no solamente eso, ¿no? De poder palanquear la actividad, metiéndose el Estado en ciertos dinamismos, ¿no? Estructurales, pero esto ya no era eso, ¿no? El Estado ahora está metido en cosas que no le corresponden y gastando cosas que no le corresponden. Entonces hay que corregir eso de manera urgente, ¿no? Es decir, por lo que entiendo de Pedro y por lo que menciona Lino, a diferencia de lo que dice Horacio, ¿ustedes creen que está bien que se pare la obra pública un tiempo hasta que se reorganice el Estado? Yo ya te lo había dicho, para mí hay que tener cautela, como dice Horacio, de estos anuncios que son muy generales, pero no particulares. Falta lo fino, digamos. Claro, a mí me parece que los contratos de obras públicas ya firmados es muy difícil volver para atrás y romperlo y no respetarlos, eso me parece que es... Pero estamos en un sistema totalmente perverso y tremendo para las constructoras también, porque quien hace obra pública hoy en día, con las redeterminaciones, como bien decían ellos, que son especialistas en obras públicas, es imposible sostener un esquema de trabajo sano, ¿no? Que te cierran los números, que la empresa pueda avanzar, y por ahí sos cautivos, si sos una mediana o pequeña empresa, en las obras públicas, si solamente haces obras públicas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te tenés que meter sí o sí como para mantener la estructura fija, pero a su vez te van comiendo los costos, las inflaciones. Y la demora de pago del Estado. No, es tremendo. ¿Sí, Pedro, quiere decir algo? Sí, dos cosas. Una con relación a lo que hacen otros países o hicieron otros países en época de crisis. Pero no tenían el desbarajuste y el desfasaje que tiene la República Argentina hoy. Argentina está total y decididamente desequilibrada. No tiene un sistema financiero sólido, no tiene forma de conseguir crédito. No le va mal a los bancos, Pedro, ¿eh? No, me refiero que no tiene un sistema estable que pueda implementarse créditos a mediano y largo plazo, porque las tasas de interés son astronómicas. Eso sí que la fija el Estado o estamos el Banco hablando, Central. el presidente de la Cámara habla de Chile. Chile puede implementar un sistema público-privado porque tiene estabilidad en la economía, porque tiene tasas muy bajas y de largo alcance, porque tiene un sistema que mediante la FJP capitalizó in extremis puede prestar a largo plazo, cosa que la Argentina no puede, no tiene ni crédito ni tiene recursos sobrantes, y los bancos se sostienen con la inserción de la emisión desequilibrada que ahora no sabemos cómo solucionar a través de la LELIQ. Entonces, en verdad que es imposible tomar decisiones coherentes de un desarrollo de obra pública para impulsar un desarrollo del país. Y con relación al tema de que si está bien o está mal que se paralice la obra pública, no está bien. Pero llega el momento, como será grave la crisis, que llega el momento que quienes estamos en el esquema de la obra pública tenemos la dicotomía de decir qué nos conviene más, trabajar a pérdida por muchísimo tiempo con alta inflación, o que se reduzca a expresiones menores de desarrollo de la obra pública, pero sustentable. Es decir, que podamos, mediante un tiempo, considerar bajar inflación y poder desarrollar obras con coherencia. Y las obras van a terminar, porque en definitiva va a ser así, dependiendo de las provincias y los municipios, que mediante un plan coherente van a tener que entrar también en ordenarse, en ajustarse. ¿Puede haber obra pública provincial sin obra pública nacional? Sí, totalmente. Por eso hablo de asignación coherente de recursos. La provincia de Córdoba desarrolló obras con crédito internacional y, como bien decía el presidente de la Cámara, desarrolló obras con recursos propios y desarrolló obras con aporte del Estado que no le cumplieron y terminó cumpliendo. Córdoba puede seguir desarrollando obras de este tipo porque Córdoba tiene otro ordenamiento y habrá muchos municipios dentro del país que también podrán estar ordenados,
podrán ordenarse mejor ahora obligados por las circunstancias y en definitiva en el corto plazo podrán tener recursos suficientes para asignarlo a la inversión. Quería decir algo. Sí, dos cosas. Una, para poder trabajar en un esquema de intervención pública-privada como es el esquema chileno, no nos tenemos que olvidar una variable fundamental, que es la garantía legal de que los contratos se respeten a 20 años. Supongamos una intervención sobre una autopista, un peaje. Todos conocemos que en Argentina no existe la garantía, que cada gobierno que ingresa muchas veces interviene en las tarifas de peaje. Entonces, Chile, muy bien dicho por el presidente de la Cámara, ¿qué sostuvo? Sostuvo una garantía legal en el largo tiempo. Entonces, quienes van a invertir en eso necesitan esa garantía. Que hoy en Argentina es una cuestión que está muy débil, el mundo nos dice, la garantía argentina a nivel legal no tenés certezas. Y otra cuestión importante, es decir, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Pedro, es que hoy de las empresas de la Cámara de Construcción en Río Cuarto, el 80% de las obras que están ejecutando son de la provincia y del municipio. Hay un 20% nomás que depende directamente de fondos de la nación. Hay alguna cosa que hace la provincia y otra que hace el municipio que es con fondos de la nación, ¿no? Con una parte, por ejemplo, hay obras que le dan un 15% por estos ajustes inflacionarios, termina el municipio poniendo la diferencia, o la provincia, como bien decían. Y la provincia, en las declaraciones estas últimas, a raíz de estas cuestiones, salió a aclarar que el esquema de obra de la provincia, del gobierno que está por ingresar, va a continuar. Y en el caso del municipio, también salió el intendente a aclarar que va a continuar. Ellos tienen un esquema de obra, todavía le quedan 5 o 6 meses de gestión, que van a seguir las obras más allá que van a cumplir. De hecho, en la semana que viene hay una licitación de unas viviendas semillas, tiene una continuidad. O sea que nosotros en Córdoba vivimos como en esta realidad paralela, porque no dependemos como otras provincias al 100% de la inversión de la nación. O sea, hoy Córdoba, por suerte, tiene esta realidad, pero quizás sí este corte de la obra pública de raíz en otras provincias impacte mucho más que lo que va a impactar en Córdoba. ¿Coincide con ese análisis, Horacio? Para completar un poquito lo que decía el contador Marinelli y Adrián. Adrián, mucho gusto. Otro adversario que no conocía. Pero no se mandan ni fotos por WhatsApp. Así que mucho gusto. Conozco a tu representante que viene en las reuniones. Bueno, para completar un poquito, la continuidad es imprescindible para que haya la posibilidad de conseguir inversiones privadas. El proyecto de inversión privada es de muchas formas distintas, desde empresas privadas que subcontratan a empresas ejecutoras, es decir, empresas que tienen el dinero a nivel mundial que se dedican a este tipo de inversiones, contratan a la empresa, la asocian, hacen a través de eso y pagan después a la empresa en el periodo de recuperación. O sea, el modelo es amplio y eso está. Ahora bien, si nosotros fuéramos los inversores y tenemos la posibilidad de elevarnos y mirar lo que pasa en la región, seguramente elegiríamos primero Chile porque tiene 40 años, después Perú, después Bolivia, o a lo mejor Paraguay y Uruguay, que están en condiciones de estabilidad macroeconómica, de mucha continuidad, y en algunos casos, como el de Uruguay, al igual que Chile, de políticas de fondo que no se tocan, y por eso ya hoy están invirtiendo en infraestructura el doble proporcionalmente de lo que invierte Argentina. Esto es, lo que dicen los estándares internacionales de inversión en infraestructura para los países emergentes como el nuestro es de un orden del 6%. Nosotros de promedio en los últimos 30 años llevamos un 1,5% anual. O sea que para llegar, tenemos un atraso de inversión tan grande que es sencillamente impresionante. Los números que nosotros estamos invirtiendo, nosotros hoy en infraestructura estamos invirtiendo menos de la mitad de lo que invierte Chile. Ahora, Horacio, está bien, usted hace la descripción, pero lo que se está proponiendo como solución es invertir menos aún. No invertir. Sí, por eso digo, deberíamos esperar. A ver, parte de la obra pública tiene que ver
Después quiero completar lo que decía Adrián, te respondo la pregunta y completo un poquito en este foro lindo que se armó de discusión. ¿Quién hace el mantenimiento de una escuela de la nación, de un camino nacional? ¿Quién hace el mantenimiento de un hospital nacional? Eso es inversión en obra pública. ¿Se puede hacer con un privado? O sea, ¿un privado va a tomar eso? Por eso me parece que hay que esperar no digo no preocuparnos, no digo no, pero hay que esperar para entender verdaderamente lo que se está diciendo, porque es prácticamente imposible, aunque coincido que con el desorden que hay y la forma en que están las cuentas públicas con un serio déficit, es imposible que se sigan administrando los fondos de esta manera. Eso, no hay ningún lugar a dudas que es así. O sea, de eso no hay duda. Quería completar algo que dijo Adrián Capello. ¿Quería completarlo, Horacio, o le puedo dar la palabra a Adrián? No, Adrián, creo que lo interrumpí cuando termine la idea. No. También es importante. Yo creo que hoy todos coincidimos en el reordenamiento del Estado. Pero no hay que perder la vista de la idea principal de que la obra pública tiene un doble impacto. La obra pública impacta socialmente donde nadie va a poder invertir. El Estado es el único que puede llegar a zonas desiertas con intervención en escuelas, en hospitales, todo lo demás. Y lo otro es el impacto que justamente la teoría keynesiana de la obra pública y la teoría del derrame. La obra pública genera no solo puestos de empleo directos, sino indirectos. Los números hoy, leyendo un poco cuál es el impacto de la obra pública a nivel nacional, se está hablando de que hoy hay 3.500 obras en ejecución a nivel nacional, que de pararse son 300.000 puestos de trabajo directos que se pierden. Ese es el impacto. Ya se están perdiendo. Yo hoy hablaba en la radio con el intendente saliente de Olver, y porque no le aprobaron una ampliación del presupuesto, tuvo que parar en el Consejo Deliberante. No es ni un problema nacional, es un problema interno político. Tuvo que parar 12 obras públicas chiquitas que daban a 12 trabajadores de la construcción de Olver empleo, que son 12 familias, digamos, porque detrás de toda esta cuestión macro hay gente, bueno, ¿no? Ahí está, y agrego un poquito. Hay un programa de nación que cayó directamente en los municipios, y eso está generando problemas importantes porque la administración de este tipo de negocios es bastante compleja y es tal, hay que entender cómo básicamente se trabaja durante todo el mes, un administrador controla la obra, certifica y según el tipo de contrato paga 30 y 60 días. Si no se tiene una administración muy prolija, es muy probable que eso genere un quebranto. Si además de eso, como ha pasado con los municipios, embalados por adelante de la obra, en lugar de manejar cautelosamente por los fondos que tienen, han invertido el 50 o el 60% en una obra cuyo presupuesto municipal está en sí, lo de Adrián, si me permitís. Él hablaba recién de la inversión nacional, porque ese número también está. En Córdoba, en provincia de Córdoba, la inversión en nación en los últimos 2 periodos de este gobierno que sale no llega al 5%. La inversión de la provincia de Córdoba en infraestructura, sea social o económica, la infraestructura social son viviendas, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. La infraestructura económica es la que nosotros entendemos más como infraestructura. Las rutas, las redes de infraestructura, etcétera, etcétera. Entre la deuda que la provincia asumió como propia y la potencia en inversión que hizo a través de sus excedentes presupuestarios y por la toma de crédito exteriores, la provincia, la inversión en Córdoba comparada con otras provincias, Córdoba invirtió el 95%, o sea, la incidencia es del 5%. Eso, Adrián, son números que tenemos perfectamente. Yo estuve en una reunión en Buenos Aires y hemos hecho todo ese complejo sumas y restas para entender la gravedad de cuál es la situación. Entonces,
¿Cuál es el problema en Nación? Y el problema es que hay provincias que el 100% de la recaudación le erogan en gastos corrientes. Para decirlo no técnicamente, el gasto corriente son los sueldos, la luz, lo que se paga toda la semana, todos los meses, con continuidad, en una familia es el ingreso mensual y lo que ingresa, y un gasto no corriente podría ser la vacación, el auto que se cambia cada 4 años, la pintura de la casa que se hace cada 5. Entonces, las provincias que en gasto corriente tienen nivelado el presupuesto de ingreso y están con verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque si la nación deja de girar sus aportes en infraestructura, se va a generar un problema grave. En Córdoba ha sido ese aporte prácticamente, por razones que no sé si vale la pena discutir porque ni siquiera conocemos el fondo de la cuestión, pero la nación en Córdoba en los últimos 2 periodos de este gobierno invirtió un 5% del monto total que se invirtió en obras de infraestructura, social o económica. Si el pronóstico dado por el presidente electo se cumple, ¿se frena la industria de la construcción? Si tenemos esta inflación, es la pregunta, la consigna del día. ¿Se frenará la industria de la construcción si vamos a una estanflación, que es estancamiento con inflación? A algunos se lo pregunté hoy en la radio si preferían que haya movimiento económico con inflación o si prefieren que se pare la economía y que siga la inflación. Mire, hoy en día hay inflación con recesión. Así que inflación con estancamiento me parece que es mejor. Es un escenario más positivo, me parece, ¿no? Sin duda. Estamos con recesión y el país no crece hace no sé cuántos años. Así que me parece que si se busca solucionar la inflación, yo creo que vale un estancamiento, ¿no? Que por lo menos quedemos en el mismo lugar, me parece que es positivo. Adrián, ¿coincide con el análisis? Es que es un análisis complejo, bastante complejo, porque la realidad hoy de la Argentina es que debemos desacelerar la inflación. Y este escenario, yo creo que este cambio hasta de paradigma de Argentina, porque estamos entrando en un recorte. Pero ¿cómo desacelerarla? Porque si es a costa del no consumo. El no consumo, exactamente. El no va consumo a impactar en los que menos tienen, ¿no? Exactamente, porque va a generar menos puestos de trabajo. Entonces hay que ver cómo impacta esto. O sea, yo creo que por esta definición que dice hoy, es como que va a apuntar a una recesión para bajar la inflación porque va a haber menor consumo. Bueno, pero la recesión la paga alguien. Eso te iba a decir. Ahora es cómo contener socialmente a quienes quedan afectados por este estancamiento económico. Tampoco se puede gastar más, porque si no se corrige lo del Estado. Si no pasa lo que ya pasó hace 8 años atrás, que no pueden solucionar el problema de inflación. Entonces, es un agravante que tenemos hace ya muchos años. Entonces vamos a ver. Al medio hay gente que sufre, que se queda sin trabajo, que no puede alimentar a sus hijos, que pierde calidad. No, por supuesto. Nosotros, de hecho, nuestra industria, la mano de obra de nuestra industria es uno de los sectores donde incide. Nosotros achicamos empleados, inciden en la delincuencia, por ejemplo, en la ciudad. Porque son sectores que al no tener la posibilidad de ingresar un recurso económico todos los meses, terminan en muchos casos robando, vamos a ser sinceros. O sea, entonces, es muy fuerte lo que acaba de decir. La construcción afecta, y creo que lo hemos planteado hasta en la Cámara, la construcción toma muchos recursos sociales de bajo ingreso, llamémoslo, que cuando nosotros los dejamos de tomar y no hay un amparo del Estado, muchas veces genera aumento en el índice de delincuencia. Hoy es ese segmento, que es el del empleado básico de la obra pública, también nos genera el problema, y lo hemos tenido todas las empresas, que se lo planteamos constantemente al Estado, que ¿cuál es? No quieren trabajar en blanco porque pierden las asignaciones. Entonces terminamos compitiendo con un Estado que... Perdóname que te interrumpa, Adrián, porque quiero ser muy honesto conmigo mismo. ¿No es estigmatizar al sector de la construcción? Decir, nuestros empleados... pero no la totalidad, no hablemos de una totalidad. Bueno, pero estás describiendo el fenómeno como diciendo, nuestros empleados, si quedan fuera del sistema, ¿van a robar? No, me parece que no lo pongamos en términos absolutos. Pero sí, hay una incidencia, está comprobado estadísticamente, que puede, al haber un estancamiento en la construcción y en la economía, aumentan los índices de delincuencia. De hecho, Río Cuarto está atravesando no por la construcción, por esta cuestión que los índices de delincuencia están aumentando. El delito cada vez es mayor en la ciudad.
Y eso quiere ver porque hay mayor gente que no está teniendo ingresos. No es que es un paralelo la construcción a aumento. O sea, quiero sí sacarle el término absoluto. O sea, no hablar de absolutismo no es. O sea, pero sí es un segmento, el medio urbano, pero que hay que tener cuidado, o sea, porque incide. Y ha sucedido en otro momento donde se ha parado la construcción en la ciudad. Pedro, ¿usted prefiere inflación con actividad o recesión para bajar la inflación? Guillermo, el sistema que viene hasta ahora fracasó. Llevamos 70 años de declive en la Argentina y hay que probar con algo distinto. Yo creo que en esto de probar con algo distinto todavía no hay nada concreto. No hay un plan definido y puntualmente referido a la construcción. Bueno, no tenemos detalle y creo que esa falta de detalle, como ha ocurrido con otros anuncios propios de una campaña electoral, y refiriéndome al teorema de Baglini, cuando te acercas al poder empezás a tomar decisiones racionales acorde a lo que te encontras y acorde al esquema que vos querés implementar. Y en ese sentido yo creo que no va a ser un recorte absoluto de la obra pública. Yo quiero entender el anuncio preelectoral como un corte de llamado a licitaciones a la vieja usanza, para desactivar lo que al principio hablábamos que supone el candidato que está generalizado, y no es así el hoy presidente. Entonces hay que ver cómo se desanda el camino. Yo creo que no va a ser el camino de una recesión absoluta, y creo que el enfoque fundamentalmente está dado en que esta vez el que va a tener que ordenarse, ajustarse en el buen sentido y caminar con un sentido más productivo es el Estado, porque lo que necesitan es que el sector privado genere desarrollo. Y en ese esquema de ajuste del sector público y desarrollo con baja inflación del sector privado, con mayor exportación y demás, va a ir captando los excedentes de gente que puede ir circunstancialmente quedando fuera del sistema. Cuando usted habla del Estado, ¿de qué Estado habla? Porque Estado es el Estado municipal, el Estado provincial... Todos los Estados. El fundamental es el Estado nacional. El fundamental es el Estado nacional. Pero convengamos que hay estados provinciales que también no han hecho los deberes como corresponden. Y han vivido de la dádiva del Estado nacional y de las connivencias con el gobierno de turno, depende quién tiene más afinidad o no. Por eso vienen los ATN y demás. Hay que, en definitiva, sincerarse en la Argentina, y como lo hacemos cada uno en nuestros hogares y en nuestras empresas, hay que equilibrar ingreso con egreso. Y dentro de los ingresos, los destinos de los egresos tienen que ser parte para gasto corriente y ir paulatinamente destinando parte para inversión. Hay países que eso no lo hacen y les va bien, no equilibran ingresos. Estados Unidos no equilibra egresos con ingresos. Pero tiene otra estructura, le financia el mundo a Estados Unidos. Nosotros no tenemos una moneda estable que la demanda el mundo. Bueno, tampoco tiene equilibrio financiero España y Francia, para poner otro. Sí, pero tiene el Consejo de la Comunidad Económica Europea que los ordenó, y en definitiva tiene el banco. Y o sea solo para nosotros esa ecuación. No, los desequilibrios son mínimos. Nosotros no estamos desequilibrados. Nosotros estamos descalibrados absolutamente. Cuando vos tomás dimensión de la deuda pública que tenemos, tomando todo, no mintiendo en absoluto, realmente es pavoroso. Solo un gran desarrollo de este país a mediano plazo puede encaminarnos en una salida. A usted le pregunto, pero Lino, me gustaría tu respuesta. ¿No les preocupa que el actual modelo que se propone, el gobierno resultó ganador en la elección, no hable de la producción, hable solo de la finanza, de cómo resolver lo de la LELIC, de cómo arreglar con el Fondo Monetario, dónde sacar plata para pedir préstamos, y no le hable a la producción, al país? Sí, por ¿No supuesto. falta una pata ahí? Yo creo que está todo por verse. Yo soy cauto todavía, como te dije en otras consultas que me habías hecho,
Me parece que no hay que apresurarse, hay que esperar que se desarrollen las medidas, pero yo creo que hace rato que el sector productivo, esta idea de que la riqueza la genera el Estado y no el sector privado, ya viene de hace años en la Argentina y es lo que debe cambiarse, ¿no? La riqueza de un país se genera con el sector privado y tiene que apalancarse el sector privado. Y tienen que pensar en nosotros desde no una los tasa... Estados. Los Estados no tienen... No, para mí el Estado tiene que ocuparse exclusivamente de lo que tiene que ocuparse, que es muy importante todas las áreas, pero no de generar riqueza en el país. Eso tiene que generarnos nosotros las herramientas, los medios financieros, de financiación. Hoy no puede ser que el banco tengamos unas tasas para descontar un cheque del 130%, digamos. Sí, ¿Dónde? Sí, un poco en consonancia con lo que dice Lino. Por ejemplo, suplir este parate de la obra pública. Si nosotros, los desarrolladores inmobiliarios, pudiéramos acceder a créditos hipotecarios y hoy se pudiera construir el déficit habitacional que tenemos en Argentina, que es inmenso, y se accediera Pero los bancos no lo dan y están muy cómodos, con ganancias exorbitantes. Por eso, ¿no? pero si, ¿Y hablando de de eso, si nos gato dejan ahí? producir al sector empresarial, ¿quién no va a querer producir? Y que generemos recursos genuinos las empresas, que no sea el Estado quien tiene que salir a suplir, supongamos, muchas cuestiones de vivienda. No hagamos términos absolutos, porque hay sectores que el Estado los tiene que suplir como siempre. Pero no, el sector privado, todos estamos dispuestos a producir. De hecho, es fundamental porque el sector productivo nos han olvidado estos últimos años. Y la construcción, sobre todo de vivienda, viene con un déficit de ¿cuántos años, Pedro? Hace 40 años por lo menos. Yo de que tengo memoria. Les agradezco mucho que hayan venido. No tuvimos la oportunidad de despedirlo a Horacio, que tenía otra entrevista y tuvo la amabilidad de quedarse con nosotros durante todo el programa. Minutos finales para que cada uno haga su conclusión. Breve, Pedro. No, simplemente quería hacer una acotación con relación a que pareciera que el enfoque es sobre lo financiero. No es así. Para mí, yo lo que veo es que es la preocupación principal porque es el primer problema que tienen que solucionar. Si no solucionan el problema financiero de endeudamiento, no pueden, en definitiva, solucionar el problema del cepo y no pueden, de alguna manera, generar desarrollo vía las exportaciones. Pero siempre yo he escuchado que el factor de desarrollo es el sector privado. Es más, definitivamente han dicho que las empresas públicas no pueden seguir en manos del Estado. En definitiva, el mensaje es, el sector privado hay que liberarlo de los cepos, hay que darle... Pero el sector privado son miles y miles de pymes que hoy no saben cuál es la política para ellos, dejarlo librado... No, la política es, si vos bajás la tasa de interés, porque en definitiva dejás bajar la inflación, dejás de usar el Estado, el financiamiento de los bancos, volcás el dinero de los bancos a generar inversiones, en definitiva las pymes van a estar contenidas. Pedro, gracias por venir, muy amable. Ha sido muy gentil en visitarnos hoy. Gracias. Además le presentamos se ve que le gana todos los concursos de precios y las competencias de licitaciones, porque no se olvidan de usted, Pedro. Gracias, Adrián, muy amable. Gracias, Guillermo. Y no, muchas gracias. A usted. Ojalá que tengamos la posibilidad de expectativas positivas, de corregir cuestiones macroestructurales. Es para otro debate, pero cuando usted mencionó los 70 años, buena parte en esos 70 años gobernó gente que hizo cosas muy similares a las que promete hacer Milei y no nos fue bien. Ojalá que ahora sea distinto. Pero no tengo más tiempo. ¿Lo hacemos en otro debate, Pedro? Bueno, muchas gracias, muy amable. O fuera Gracias. Bueno, nos encontramos mañana con otro debate. Así son las cosas, adelantándoles que a partir del viernes, que ya estamos en diciembre, mañana va a ser el último programa a las 19 horas. Empieza la temporada de verano y vamos a ir un poquito más tarde, a las 20 horas. Pero eso es ya para diciembre, para el mes que viene a partir del viernes. Así son las cosas.